Amoroso Padre Celestial, estamos agradecidos por tus bondades y bendiciones hacia nosotros y nuestras familias. Te agradecemos también porque nos llamas a este momento para reflexionar, escuchar y meditar en tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe y el que nos ayude a recordar y a poner en práctica las cosas que aprendamos. Te lo agradecemos con todo el corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos hecho antes, les pido que tengan sus Biblias a la mano, porque aunque los versículos que se están usando en las presentaciones están ya imprimidos en el capítulo que les debe haber llegado ya, sin embargo, a veces uso unos versículos extras para exponer mejor los conceptos y las ideas que estamos estudiando, o algunas veces les indico para que vayan a cierto lugar para comparar con otra cosa que estamos haciendo. Entonces, tengan sus Biblias a la mano y tengan papel y lápiz, porque a veces es bueno. He aprendido también de muchos de los que se han conectado. Es bueno tenerlo por escrito, con eso cuando vayan a repasar el capítulo ya saben que allí hubo otra cosa que se les indicó para poder entender mejor lo que estábamos estudiando. Les he dado como tarea, si podemos decirlo así, el aprenderse de memoria algunos versículos de la Biblia. Entre ellos, y hay dos hasta ahora, actualmente 3, uno de ellos está en la página 17 del primer capítulo y viene de Juan 15:5. Juan 15:5. Allí encontramos las palabras de Cristo, que nos dice y nos da un consejo y nos da un diagnóstico de nuestra situación en que nos encontramos, nuestra condición. Y él dice, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces hay varias palabras allí que son clave. Número 1, permanece, el que permanece. No es que estamos aquí y allá y ya estamos conectados y ya nos desconectamos. Si nos volvemos a conectar, no. El que permanece va a crecer y va a tener fruto, dice Jesús. Démonos cuenta también que allí hay una situación de doble vía, diría yo, ¿verdad? Quiere decir que entonces aquí tenemos no solamente nosotros estamos permaneciendo en él, sino que él también permanece en nosotros. Nosotros no estamos allí para decirle y ordenarle, tienes que hacer esto, tienes que contestarme lo otro, tienes que decirme así. No, estamos allí para recibir de él. Entonces, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Sin esa conexión que dice Jesús, porque sin mí, nada podéis hacer. Nada. Ahora, junto con eso hemos aprendido también de memoria en el libro de Juan también, capítulo 5, versículo 30. Y ustedes pueden repetirlo, ya todos están con el micrófono apagado, así que libremente pueden hablar y repetirlo junto con, a medida que yo lo vaya repitiendo aquí con ustedes, para repasarlo. Juan 5:30. Allí encontramos las palabras de Cristo Jesús, quien está hablando esta vez no de nosotros, sino de Él mismo. Y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Recuerden, es Cristo el que está hablando de sí mismo allí. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, ¿por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. De manera entonces que cuando Cristo estuvo en carne y sangre, así como usted y yo, Él vivió de la misma manera que nos aconseja que vivamos nosotros. Dice, estad en mí y yo en vosotros. Dice, y de sí mismo dijo también, yo no puedo hacer nada por mí mismo, solamente hago la voluntad del Padre. Lo que Él me dice, eso hablo. Lo que Él me dirige, eso hago. Es más, Dios lo hacía en Él. Y de la misma forma, Él hará las acciones, hará las obras en nosotros.
Esos 2 versículos son del primer capítulo y ahora del capítulo 2 ya también escogimos un versículo. Ese se encuentra en la primera página del capítulo 2, si lo han imprimido. Viene de Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20. Les doy unos segundos para que lo encuentren y entonces lo repetimos juntos. Romanos 5, 20. Dice, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Para explicarlo y analizarlo un poco, porque así entonces no solamente lo aprendemos y lo repetimos, sino que también estamos sabiendo lo que estamos repitiendo. No estamos como un lorito nomás repitiendo palabras, 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 ¿verdad? Entonces, Romanos 5:20 dice que la ley entró para que el pecado abundase. A simple vista pareciera que estuviera diciendo que Dios nos mandó la ley para que nosotros tuviéramos más pecado. No, ese no es el carácter de Dios. Entonces, ¿cuál es en realidad la definición o el sentido que tiene esa frase? La ley entró para que el pecado abundase, quiere decir que cuando la ley entró, Dios lo hizo para mostrarnos que nosotros estábamos engañados. Pensábamos que estábamos muy bien, que todo lo estábamos haciendo bien, porque como nos comparamos con los demás y siempre excusamos lo que nosotros hacemos, lo racionalizamos, siempre tenemos una razón por la cual, no, sí, yo hice eso, pero fue porque tal y tal y tal. Oye, pero no has debido hacer tal cosa. Bueno, si no hubiera sido porque fulanito o fulanita hizo tal y tal, yo no hubiera hecho eso. Entonces siempre salimos adelante, siempre salimos viéndonos muy bien, pero es solamente en lo exterior, en la forma externa. En el interior seguimos siendo, como Jesús dijo en una ocasión, sepulcros blanqueados, muy bonitos y muy limpios por fuera, pero por dentro llenos de pudrición. Entonces, la ley vino precisamente para mostrarnos la realidad de quiénes somos, de lo que hay dentro de nosotros, del pecado que se exterioriza en las pocas acciones que dejamos salir porque hemos aprendido a esconderlas muy bien. Entonces, luego la segunda parte de ese versículo dice, pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? La gracia sobreabundó. Allí está una cantidad de bendiciones, porque si el versículo dijera que cuando el pecado abundó, la gracia también abundó al mismo nivel, bueno, eso hubieran sido buenas noticias, porque por lo menos había gracia igual al pecado. Pero Dios es tan generoso y tan extravagante con todo lo que nos da, que cuando Él vio que el pecado había crecido, no se contentó con darnos a la par, sino que sobreabundó la gracia. Así que donde quiera que el pecado abunda, debemos recordar que allí también está la gracia de Dios sobreabundando. Especialmente a medida que llegamos a los tiempos finales de este mundo y sabemos que la situación se va a tornar moralmente, mentalmente, de todas maneras, socialmente, de todo. Va a haber mucha inmoralidad, crimen, violencia, etcétera. ¿Qué debemos de pensar nosotros como cristianos que conocemos lo que la Biblia nos dice? Si en tal ciudad están las cosas bien mal, quiere decir que allí la gracia de Dios también está sobreabundando. Gracias al Señor. Siempre tenemos entonces en la gracia de Dios algo de qué estar agradecidos, algo por lo cual glorificar el nombre de Dios. Entonces, sigan repasando esos 3. Vuelvo a repetir los cuales son. Juan 15:5, Juan 5:30 y Romanos 5:20. Tenemos un par de semanas todavía en este capítulo, así que tienen tiempo de ponerse al día. Y los que están comenzando apenas esta noche, que por primera vez lo están escuchando, no se sientan mal. De todas maneras, tienen tiempo y el Espíritu Santo es el que está encargado de hacer que estas cosas se fijen a nuestro cerebro.
Pónganlo a prueba. Vean a ver si él va a ser fiel a su funcionamiento o no. Yo sé que sí va a ser. No importa la edad que tengamos, el Espíritu Santo es capaz de fijar eso en nuestras mentes porque el poder de él es más grande que la falta de memoria que nosotros podamos tener. Bueno, la semana pasada habíamos comenzado el capítulo número 2 del libro que estamos estudiando. El libro se titula Proclamando el fuerte pregón. Y en el capítulo 2 habíamos estado viendo con mayor detenimiento la forma en que la palabra de Dios y en manera más detallada la ley de Dios nos muestra nuestra condición actual, nuestra condición completa, tal como Dios nos ve, no como nos ven los amigos o como nos ven los miembros de la iglesia o como nos ven los compañeros de trabajo, no, tal como Dios nos ve, porque Dios mira el corazón, ¿verdad? Entonces, tal como él nos ve, así mismo estamos estudiando ahora. ¿Y cómo entonces salir de esa situación? Habíamos terminado en la página 16 y estábamos hablando de que la ley había venido, el pecado había revivido y nosotros habíamos muerto. Porque cuando nos damos cuenta que no somos tan bonitos como pensábamos en nuestras acciones, no olemos tan bien como pensábamos que olíamos, ¿verdad? Porque llevamos ese cuerpo de muerte allí a nuestras espaldas. Entonces, el Señor viene y dice, bueno, aunque tú te mueras, aunque esto te quite toda la gloria que creías que tenías, sin embargo, ahora vengo a revivirte. De allí entonces vamos a seguir en adelante. La página 16, el segundo párrafo. Comienzo a leer. Dentro de él, dentro del apóstol Pablo, estaba el deseo de guardar la ley de Dios. Amo tu ley y admito que es santa y justa y buena. Pero de repente descubrió que en él había una influencia obrando o batallando en contra de la ley. Lo que quiero hacer, no puedo hacerlo. Y lo que no quiero hacer, antes de darme cuenta, ya lo he hecho. Esa batalla. Y todos, yo sé que todos nosotros podemos asentir y decirse, ajá, exactamente, porque hemos pasado por allí, ¿verdad? Sentimos esa batalla dentro de nosotros. Y gracias a Dios, que desde el principio Él dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? ¿Qué tal que hubiéramos sido amiguitos del pecado en nosotros? No hubiéramos sentido esa batalla, no hubiéramos sentido el deseo de hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces, sigo leyendo. Ahora vamos a continuar porque habíamos comenzado en el capítulo 7 de Romanos. Así que si no tienen el capítulo del libro impreso, pueden buscar en sus Biblias el capítulo 7 de Romanos, que vamos a seguir leyendo allí donde estábamos leyendo la semana pasada. Romanos capítulo 7. Romanos está en el Nuevo Testamento. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego viene Hechos y después Romanos. Son de los libros más grandes del Nuevo Testamento. Ok, capítulo 7 de Romanos. Vamos a seguir ahora en el versículo 16. Y vamos a leer hasta el 24. O sea, desde el 16 hasta el final del capítulo 7. Voy con el 16 entonces. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cómo así? Bueno, si estoy sintiendo dentro de mí, que lo que no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo, al sentir esa batalla dentro de nosotros, estamos diciendo lo que la ley dice es lo que es bueno, porque eso es lo que yo quiero hacer y termino haciendo lo que no quiero. Entonces, con esa misma batalla ya nosotros mismos estamos asintiendo, confirmando que la ley es buena. Sigo leyendo el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí,
pero el hacer el bien, no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, yo no soy quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque aún las buenas obras que hacemos, ¿verdad? Cosas buenas que no están en contra de la ley, ni de Dios, ni del país donde vivamos. Aún esas cosas buenas que hacemos siempre van llenas de egoísmo, llenas de un deseo de que nos reconozcan, de que nos aprecien, de que nos den un regalo o por lo menos las gracias, y nos sentimos mal si no nos reconocen, etcétera. Así que nuestras acciones, aún las buenas, hechas por nosotros mismos, no son puras. Sigo leyendo en el 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces en el 24 exclama, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como habíamos mencionado en otra sesión anteriormente, habíamos dicho que en ese tiempo castigaban a los asesinos colgándoles el cuerpo de la persona que habían asesinado a sus espaldas. Y allí ese cuerpo se iba pudriendo, se iba maloliendo, se iba deshaciendo, y la persona tenía que cargar con ese cuerpo allí como castigo. El apóstol Pablo muy apropiadamente describe nuestra situación de esa batalla en nosotros como ese cuerpo de muerte, del cual no nos podemos deshacer por más que querramos. Sigo leyendo ahora el comentario sobre eso del libro Proclamando el Fuerte Pregón. Cuando la ley entró, Pablo llegó a la comprensión: estoy muerto. Amo esta ley, pero no puedo guardarla, no puedo. A través de la ley, el pecado obró para asesinarlo, para matarlo, para llevarlo a tentaciones aún mayores y a pruebas más severas que nunca antes. Al entrar esta ley, obra en nosotros toda manera de concupiscencia. Y dijimos que eso es un deseo exorbitante de codicia, deseos contra la naturaleza de Dios. Y nos mata. Para clarificar esto, vamos a leer del libro Grace Abounding to the Chief of Sinners, que quiere decir gracia abundante para el principal de los pecadores. Es escrito por John Bunyan. Y lo que vamos a leer a continuación habla del deseo que John Bunyan tenía. Él quería ser de aquellos que son elegidos por Dios, ya que le preocupaba que no fuera uno de ellos. Recordemos que Cristo vino a llamar a pecadores, ¿verdad? Así que mientras él estaba pensando en esta perplejidad, rogando y deseando ser llamado, ¿cuál fue su experiencia? Él lo describe aquí y leamos cuidadosamente, ya que él hace un eco de lo que hemos estado leyendo y estudiando en Romanos capítulo 7. Escuchen pues lo que dice John Bunyan, traducido del inglés. Para este tiempo comencé a abrir mi corazón a la gente de Bedford. Bedford es una ciudad en Inglaterra. Y a decirles de mi condición, de la cual, cuando ellos me escucharon, le contaron al señor Gifford, quien él mismo tomó ocasión para hablar conmigo y estaba dispuesto a ser persuadido por mí, aunque creo que era por motivos menores. Mas él me invitó a su casa, donde habría con otros con quien conversar en cuanto a la forma en que Dios se relaciona con el alma. De todos recibí mi convicción, y desde ese tiempo comencé a ver algo de la vanidad y miseria interior de mi impío corazón, porque hasta ese momento no sabía mucho de ello. Mas ahora empezó a descubrirse y a trabajar en mí la maldad a un paso acelerado como nunca antes. Ahora indiscutiblemente hallé que las pasiones y corrupciones acrecentaban su fuerza dentro de mí, en mis pensamientos y deseos malvados que antes no contemplaba. Mis anhelos por el cielo y la vida comenzaron a fallar.
También encontré que mientras mi alma estaba llena de anhelo por Dios, ahora mi corazón añoraba hacia la vanidad. Más que eso, mi corazón no se conmovía a prestar atención a lo que era bueno. Empezó a ser descuidado tanto de mi alma como del cielo. Se atrasaba continuamente en cada deber y era como un peso, escuchen esto, era como un peso en la pata de un pájaro que le impide volar. Y cuando decimos pájaro aquí, no es un pájaro como el águila. Piensen en un pajarito pequeñito de los que hay por todas partes. Y ven en su mente allí el pajarito tratando de volar para alzarse del suelo, pero tiene este peso, un pedazo de madera o una piedra amarrada a la patita y no puede levantarse. Eso describe muy bien la situación del pecador cuando se encuentra frente a lo que Dios le presenta como estándar. Nos sentimos que estamos completamente atados a la tierra, a nuestro pecado, y que no hay manera de sacudirnos de eso para poder liberarnos. Verdaderamente que demuestra lo que estábamos leyendo en el capítulo 7 de Romanos. ¿Notaste su experiencia aquí? Fue una experiencia muy similar a la que Pablo describió en Romanos 7. Mientras que el alma de Bunyan estaba deseosa de Dios, él empezó a descubrir su propia pecaminosidad. Él dijo, ahora indiscutiblemente hallé que las pasiones y las corrupciones acrecentaban su fuerza dentro de mí en pensamiento y en deseos malvados que antes no contemplaba. No fue que la ley se los trajo, fue que ahora con la ley allí, con el espejo allí, se comenzó a dar cuenta que tenía pecas, que el pelo no estaba bien arreglado, que la camisa no estaba bien abotonada. Todo eso estaba allí antes, pero él no lo había visto. Seguimos leyendo. De repente obró en él todo tipo de concupiscencia. Sigo leyendo, ahora sigue la cita del libro de John Bunyan. No pensé ahora pensé ahora voy de mal en peor. Ahora estoy más lejos de la conversión que nunca antes. Por lo cual empecé a decaer profundamente en mi alma y comencé a entretener en mi corazón tal desaliento que me hundía hacia la tumba. Si ahora hubiera ardido en una estaca, no podría haber creído que Cristo tuviera ningún amor por mí. Por desgracia, no podía verlo, ni sentirlo, ni saborear ninguna de sus bendiciones. Fui llevado como por una tempestad. Mi corazón era inmundo como los cananeos que habitaron en la tierra. A veces compartía con el pueblo de Dios en cuanto a mi condición, la cual al ellos escucharla se apiadaban de mí y me hablaban de las promesas. Pero si ellos me hubieran dicho que yo tenía que alcanzar el sol con un dedo, hubiera sido lo mismo que me invitaran a recibir o a confiar en las promesas. Él dice allí, era tan difícil para mí creer en las promesas en esta condición que hubiera sido más fácil que si me dijeran, vaya, agarre el sol y tráigalo para acá. Y tan pronto como lo hubiera hecho, todo mi sentido y sentimiento estaría contra mí. Así pues vi que tenía un corazón que pecaba y que estaba bajo una ley que condenaba. Esa es precisamente la experiencia del capítulo 7 que acabamos de estudiar. Seguimos citando. Estas cosas muy a menudo me han hecho pensar del hijo, pongan atención porque ustedes yo creo que conocen esta experiencia, del hijo traído por su padre a Cristo, quien mientras más se acercaba a él, fue arrojado por el diablo y tan aporreado y rasgado por él estaba que yacía y se revolcaba echando espuma por la boca. Esa situación se encuentra en Lucas 9 y en Marcos 9. El comentario dice, él deseaba venir a Cristo, pero mientras más se acercaba a él, halló de repente que dentro de él había otra fuerza obrando. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Siguiendo del libro de John Bunyan, dice, por otra parte, durante los últimos días he descubierto que mi corazón se cierra contra el Señor. Escuchen esto con mucho cuidado.
porque yo sé que nos ha sucedido a nosotros también. Esta es la situación en que se cierra contra el Señor y contra su santa palabra. Me he hallado que mi incredulidad pone, por así decirlo, el hombro contra la puerta para mantenerlo afuera. Y eso también incluso cuando con muchos suspiros amargados he clamado, buen Señor, derrúmbala. Señor, rompe estas puertas de bronce y corta estas barras de hierro en pedazos. Eso viene de Salmo 107:16. Fíjense entonces, al mismo tiempo que clama, Señor, derriba la puerta, ábrela y entra, él está adentro empujando con su hombro contra la puerta para mantenerla cerrada. No quiere hacerlo, no tiene el deseo de hacerlo, pero se encuentra con que no puede dejar de hacerlo. La batalla sigue allí y aunque está llamando al Señor, él siente que dentro de él no le está abriendo el corazón a Dios. No le está dando entrada y cabida, sino que está como batallando contra Dios al mismo tiempo que le está diciendo, Señor, Señor, ayuda. Seguimos adelante. Ahora observe también lo sensible que se volvió la conciencia de él. Seguimos citando. Pero todo este tiempo, en cuanto al acto de pecar, nunca he sido más sensible como ahora. No me atreví a tomar ni un alfiler, ni un leño, aun cuando fuera del tamaño de una paja, pues mi conciencia estaba tan adolorida que punzaba o remordía a cada toque. Ahora no sabía yo cómo hablar mis palabras por temor a colocarlas mal. Oh, cuán tímidamente actuaba entonces en todo lo que hacía y decía. Me encontraba como en un pantano fangoso que se deslizaba. Si yo apenas me movía, y así fue como fui dejado allí, tanto por Cristo como por Dios, como por el Espíritu Santo y todas las cosas buenas. Se sentía tan apartado de Dios, pero al mismo tiempo sentía una sensibilidad muy grande. Recuerde que estábamos hablando la semana pasada de lo familiarizados que estamos con el pecado, ¿verdad? Lo conocemos tanto, estamos tan acostumbrados a hacerlo que no vemos nada de ello, ya no lo vemos como nada malo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que Dios nos está alcanzando, de que Dios está trayendo su voluntad a nosotros, está haciendo todo el esfuerzo, entonces dentro de nosotros sentimos verdaderamente, eso está correcto lo que Él me está mostrando, y nos ponemos tan sensitivos que todo nos parece que estamos haciendo lo malo. Oh, miserable hombre que yo soy. Es como si estuviera en arena movediza. Cuanto más lucha, más se hunde. Y lucha más y sigue hundiéndose aún más. Mas observo que a pesar de ser un gran pecador, antes de la conversión, sin embargo, Dios nunca cargó sobre mí ni siquiera la culpabilidad de mis pecados por mi ignorancia. Solo me mostró que por haber sido pecador, yo estaba perdido si no tenía a Cristo. Recordemos que Cristo pagó en la cruz no solamente por los pecados que cometemos a ciencia cierta, sabiéndolo, sino por aquellos que cometimos por ignorancia, sin saber que eran pecado. Cristo también pagó la penalidad de ellos. Seguimos ahora aquí. Pero mi contaminación original e interior, esa era mi plaga y mi aflicción. Esa, digo yo, a paso acelerado aumentaba su fuerza dentro de mí. Que yo tuviera la culpa era asombroso. A causa de eso, yo era más repugnante a mis propios ojos que un anfibio. Y pensaba que a los ojos de Dios también lo era. El pecado y la corrupción, dije yo, brotarían naturalmente de mi corazón como las burbujas que salen del agua de una fuente. Ahora yo pensaba que todos tenían un corazón mejor que el mío. Yo hubiera cambiado de corazón con cualquiera,
Pensaba que nadie, sino el mismo diablo, podía ser igual a mí en maldad interna y contaminación mental. Caí por consiguiente en profunda desesperación a la vista de mi propia vileza, pues saqué por conclusión que esta condición en la que me encontraba no podía permanecer al mismo tiempo con un estado de gracia. Por seguro pensé, estoy abandonado de Dios. Seguro que he sido dado al diablo y a una mente reprobada. Esta experiencia de John Bunyan, que la describe con tanto detalle, no es diferente de la que el pecador tiene cuando se presenta hacia Cristo. No se presenta a él, Cristo lo alcanza y por fin le ponemos atención, ¿verdad? Notemos que allí algunos de los puntos que él muestra es esa sensibilidad de la conciencia. También hay una gran cantidad de pecado, porque uno se da cuenta de todo lo que es pecado y de todo lo que uno ha estado haciendo que es pecado. Entonces se vuelve con una gran cantidad al mismo tiempo. También nos muestra que hay un deseo de cambiar, un deseo de estar de acuerdo con la ley de Dios. Y deseamos a Dios. Todos esos sentimientos están allí juntos y al mismo tiempo en ese momento en que el pecador está siendo introducido a Dios, a su palabra, a su ley y a su misericordia y a su gracia. Esta es la experiencia de aquel que se encuentra con la ley tal como realmente es. Espero que puedas conectar con este testimonio con el de Pablo, descrito en Romanos 7. Cuando la ley viene, el pecado revive y nosotros morimos. Oh miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la terrible situación en la que el hombre se encuentra a sí mismo. Algunos dirán, yo estaba mejor sin la ley, porque entonces no sabía lo que estaba haciendo. No tenía convicción del pecado. Mas cuando la ley vino, el pecado revivió y yo morí. Esta es la condición del hombre y lo llega a comprender exactamente con Romanos 3. Lo describe de esta manera en Romanos 3. No hay justo ni aún uno. Y dice más, todos a una se hicieron inútiles. En Isaías 52:3 añade, de balde fuisteis vendidos. Porque al pecar, ¿qué estamos ganando? No, nada, hemos sido vendidos por esclavos por nada. Si no fuera por el valor que Dios puso en nosotros por medio del sacrificio de su amado Hijo, no valdríamos nada. Creo que voy a dejar hasta aquí esta noche en cuanto al libro solamente, porque quiero compartir algo más con ustedes. Aquí se habló en la experiencia de John Bunyan, así como también en la experiencia de Pablo y la experiencia de todos, que cuando nos damos cuenta de la realidad y la verdad de la ley, y recuerden ustedes que estamos estudiando ahorita mismo el capítulo despertando a la realidad de nuestra situación, de nuestra condición. Entonces allí habla de que había en él también todas estas cosas tan mezcladas que él se sentía a veces que estaba desanimado. Se sentía como que iba a entregar todo y a dejar de serlo. Escuchamos mucho de la ansiedad y del sentido de culpabilidad que acosa a las personas. Jóvenes, no importa, adultos, ancianos, son acosados por este mal. Y quiero que comprendamos la diferencia entre lo que es el sentido de culpabilidad cuando el Espíritu Santo nos señala nuestra condición, la diferencia entre eso y el sentimiento de culpabilidad que el enemigo, Satanás, nos trae. Para eso quiero que busquen en sus Biblias a Juan 16. Juan 16. En el Nuevo Testamento vamos a leer allí en cuanto a esta situación. Juan 16. Juan 16, vamos a leer los versículos 7, 8 y 11. He puesto ahí el versículo 7 para que sepamos de qué está hablando, como para contexto. Versículo 7 de Juan 16 dice, empero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya,
porque si yo no voy, el Consolador, ese en otros lugares se llama el ayudador, el ayudante, ¿verdad? El Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Ahora entonces en el versículo 8 vamos a conseguir una serie de funciones que el Espíritu Santo lleva a cabo. No son todas las funciones, pero son unas de las que se mencionan aquí. Dice en el versículo 8, y cuando Él viniere, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viniere, redarguirá al mundo. ¿Qué quiere decir redarguir? Redarguir quiere decir corregir, ¿verdad? Quiere decir convencer, argumentar, enseñar. Esas son las definiciones de esa palabra. Va a redarguir al mundo. Pero vamos a dejar al mundo quieto ahora y simplemente lo vamos a tomar individualmente, porque el Espíritu Santo lo hace en cada persona, ¿verdad? Así que va a redarguirnos de lo siguiente. 3 cosas: del pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y, pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. Bueno, que nos muestre el pecado, sí, ya sabemos que esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Y si alguna vez a usted le preguntan, ¿usted ha recibido el Espíritu Santo? Podemos contestar con toda seguridad, sí, porque si alguna vez usted ha sentido que algo le ha dicho, lo que llamamos conciencia, pero esa es la obra del Espíritu Santo, no deberías haber dicho eso. Lo que hiciste no está bien, piénsalo mejor. Eso es el Espíritu Santo. ¿Habemos recibido el Espíritu Santo? Sí, lo hemos sentido muchas veces cuando nos ha mostrado el pecado en nuestras vidas. Entonces nos redarguye o nos muestra, nos convence del pecado. Segundo, dice, nos convence o nos redarguye de justicia. ¿De nuestra justicia? ¿Tenemos justicia nosotros? No, no tenemos justicia. Lo que pensamos que justicia no sirve para nada, ¿verdad? Somos como trapos de inmundicia, ¿verdad? Es lo que Isaías nos dice. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así que nos convence de que nuestra justicia no sirve para nada, pero nos muestra la justicia de Cristo. Nos dice, mira, la tuya no sirve, pero no te desanimes. Aquí está la de Cristo. Así que el Espíritu Santo no se demora en esto. No toma 6 días hábiles para esto y luego 2 meses mientras pasa por la comitiva y cuando se lo aprueba. No, no, no. El Espíritu Santo nos muestra, nos toca al hombre y nos dice, mira, eso no estuvo bien. Enseguida que nos muestra que nuestra conducta no está bien, nos muestra que es porque dentro de nosotros no hay nada bueno y nos dice, pero aquí está el Señor Jesús. Enseguida nos señala la medicina que necesitamos para nuestro mal. Después de que hace eso, entonces hace lo que yo digo en inglés, que es como la cereza encima, ¿no? El punto final. El juicio. Dice que nos redarguye de juicio. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo, entonces, después de que nos muestra nuestra maldad y nos muestra a Cristo, nos dice, pero acuérdese, el juicio viene y te vamos a caer encima y vas a tener que pagar. No, ese no es el juicio del cual Él nos habla. ¿Cómo sabemos que ese no es el juicio del cual Él nos habla? Miren ahora el versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es ¿qué? Es juzgado. El príncipe de este mundo, el que dice que es príncipe, el que se cree el príncipe de este mundo, ¿verdad? Satanás piensa que él es el príncipe de este mundo, pero el Espíritu Santo nos recuerda ese que se cree el príncipe de este mundo, ya está juzgado, ya está derrotado, ya ese es un león sin dientes y sin zarpas. No te dejes creer de las tonterías que te dice ni de los trucos que te quiere poner. Entonces, ¿cómo sabemos si lo que sentimos de culpabilidad viene del Espíritu Santo o viene del enemigo? Un versículo más y haremos la comparación. Miqueas 7.
Miqueas capítulo 7. Miqueas está en el Antiguo Testamento. No se vayan muy rápido de para atrás porque tienen que no lleguen hasta Daniel porque si no ya lo pasaron. Días, Jonás, Miqueas. Si están en Joel ya lo pasaron también. Está muy cerca del Nuevo Testamento porque son libros pequeñitos. Miqueas capítulo 7. Vamos a leer allí los versículos 18 y 19. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Y allí dice, Él tornará, Dios tornará, Dios tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Perdón, comencé en el 19, voy a leer el 18. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Así que si lo que usted está sintiendo, culpabilidad en cuanto a alguna situación, alguna acción, alguna palabra, la condición que haya sido, la circunstancia que haya sido, si eso ya usted lo ha presentado delante del Señor para que Él lo perdone, eso tampoco se lleva ningún tiempo. En lo que lo confesamos, está perdonado. Creamos lo que así lo hizo y que por lo tanto, ¿dónde lo tiró? Al profundo del mar, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo viene, nos muestra lo que estamos haciendo mal, nos muestra el remedio que es Cristo y nos dice, no le pongan atención a Satanás, ese ya es un enemigo derribado, derrotado, no hay para qué creerle a él. Pero al enemigo le encanta traer todas esas cosas nuevamente a nuestra mente. ¿Te acuerdas cuando tenías tantos años e hiciste esto y esto y lo otro? ¡Ay, qué de la vez que fuiste a tal lugar! ¡Ay! ¿Qué debemos decirle entonces al enemigo? No tienes derecho a estar pescando en el lugar de donde sacaste eso, porque eso ya Dios lo echó allá al profundo de la mar. Allá no es lugar de pesca, no tengo por qué ponerte atención a ti. La razón por la cual el enemigo trae esas culpabilidades nuevamente a nuestra mente es porque nos quiere mantener deprimidos, ansiosos, debilitados, en incredulidad, en infidelidad a Dios. Quiere quitar de nosotros la fe que tenemos en Dios, en que nos ha perdonado. El Espíritu Santo no nos quiere mantener allí. Él solamente viene y nos muestra el problema y enseguida nos lleva a la solución. Esa es la diferencia entre esos sentimientos de culpabilidad que a veces traen depresión y etcétera. No debemos ponerle atención a eso. Eso es del enemigo, no es del Espíritu Santo. Para cerrar esta noche, entonces quiero que terminemos con Isaías 45:5. Lo habíamos citado hace un ratito en nuestra lectura. Vamos a cerrar con ese, Isaías 45:5. Como digo al principio, y a veces algunos de ustedes no han estado aquí al principio, así que traten de comunicarse unos 5 o 10 minutos antes de la hora de empezar, para que así podamos comenzar a tiempo, y si ustedes tienen algún problema con la tecnología, pues lo pueden arreglar y no perder parte del principio. Isaías 45:5 dice: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Amigos queridos, el Señor nos dice, aunque tú pienses que estás en un lodo que te estás hundiendo, aunque tú no me conozcas, ya yo he estado preparando y haciendo todo lo posible por llamarte, por redarguirte, por atraerte hacia mí, por mostrarte mi salvación y por darte exactamente lo que necesitas en el momento que lo necesitas. No tengas miedo.
Yo soy tu Dios y no hay otro como Dios. Así que aunque tú pienses que estás metido en un problema, que no sabes cómo salir de allí, que llevas una carga de pecado, ya yo hice cada una de las cosas que necesitabas antes de que tú te dieras cuenta que las ibas a necesitar. ¿Podemos confiar en un Dios así? Claro que sí. Ese es nuestro Dios. La próxima semana, entonces, comenzaremos desde donde dejamos hoy en la página 19 y seguiremos adelante. Recuerden de repasar lo que hemos estudiado, lean los capítulos de nuevo y recuerden repasar también los versículos de memoria para que estos se formen parte de su pensar y Dios pueda hacer en ustedes, en cada uno de nosotros, el trabajo de transformación, de preparación para el cielo. Así que ahora les invito para orar. Pónganse de rodillas si pueden. Y oremos para terminar. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias porque eres honesto con nosotros. Tú no permites que sigamos adelante creyendo que estamos muy bien, cuando que en realidad el enemigo nos está engañando y nos está llevando a la perdición con engaño, haciéndonos sentir que estamos muy bien. Señor, tu amor se demuestra en tantas formas y tan constantemente. Gracias porque no nos dejas con un sentimiento de culpabilidad y de depresión y de ansiedad. No, tú enseguida nos muestras el gozo de tu salvación. Lo que Cristo ha hecho, está haciendo y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que no solamente conozcamos y entendamos, sino que creamos estas verdades para que así puedan tener en nosotros el efecto de transformarnos y de darnos el gozo que solamente tú nos puedes dar. Te ruego, Señor, que esta noche infundas tu paz en cada una de las personas que están aquí, también de sus familias, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento y la paz que nos ayudará a tener la calma en medio del mundo de turbulencia y de tormenta que nos rodea. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.